Cristo le ama. Hay un dicho en el mundo que dice, mientras hay vida, hay esperanza. Y en las cosas de Dios en la Biblia se nos dice, mientras hay vida, hay oportunidad de salvación. Porque ya muriendo, o vamos a un lugar de bendición llamado el reino de Dios por toda la eternidad, o vamos a un lugar de sufrimiento eterno llamado infierno. Página 1, aclaraciones 3. Después de haber visto y analizado todo el sufrimiento, y muchos de ellos hasta la muerte, que tuvieron que pasar los apóstoles, todos los discípulos y todos los demás seguidores de las enseñanzas de Jesucristo, que se les han hecho llegar en aclaraciones 1 y 2, y que todo esto se sigue dando hasta hoy en día, para todos aquellos que seguimos las enseñanzas de nuestro Señor Dios Jesucristo, de acuerdo solo a lo que escrito está en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia. Y no seguimos ningún otro libro o manual que los hombres hayan escrito de acuerdo a su forma de pensar. Y que por esta razón de apegarnos completamente a lo que nuestro Dios Padre, yo soy el que soy, y su Hijo amado, nuestro Señor Dios Jesucristo, y que por inspiración de su Santo Espíritu a los hombres de Dios que escribieron la Biblia, nos han dejado por escrito en ese manual único, así como nuestro Dios es único y verdadero, así todo nos lo ha dejado por escrito en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia, que es el manual único y verdadero, para poder conocer a Dios Padre, a su Hijo amado, nuestro Señor Dios Jesucristo, y a su Santo Espíritu. Y que por no hacer lo que los hombres se han inventado, llegamos a tener todos los acosos en sufrimientos, en persecuciones, en vituperios, en vejaciones, y en muchos casos hasta llegar a la muerte, por hacer solo lo que nuestro Dios único y verdadero, y nuestro Señor Dios Jesucristo, y por inspiración de su Santo Espíritu, nos han dejado por escrito, para poder conocer lo que Él quiere que hagamos, como tan claramente escrito está en su santa y bendita palabra, escrita en la Biblia. Y para que todo quede mucho más claro, lo que aquí se les comparte, todas las citas bíblicas están tomadas de la Biblia Católica Latinoamericana, considerando en algunas ocasiones, cuando el versículo analizado no está muy claro, de cómo escrito está en la Biblia cristiana. Y para constancia a todo el mundo, este manual único y verdadero que nuestro Dios único y verdadero nos ha dejado, es todo lo que escrito está en la Biblia, que es el único libro que todo lo que escrito está en él y que sus tiempos ya se han cumplido, todo lo profetizado en él se ha cumplido y ya se llevan cumplidas sus profecías en más de un 80%. Por lo tanto, por lógica, lo que sus tiempos aún no se han cumplido, cuando esos tiempos lleguen también se cumplirán las profecías esperadas o venideras o próximas a venir. La Biblia es un libro único. No hay ningún otro libro profético sobre la faz de la tierra del que todas las profecías escritas en él se hayan cumplido, como comprobado está por todos los acontecimientos que nuestros sentidos han podido percibir de cómo se han cumplido todas las profecías escritas en la Biblia. Y esto es porque todo lo que en este libro está escrito es por inspiración de Dios, como escrito está en segunda carta a Timoteo 3:16. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Como tan claro también está que es el libro antiguo que no pierde su actualidad y veracidad. En estos momentos, a miles de años de haberse escrito, es el libro más actual que en estos momentos existe, porque a cada instante se están cumpliendo sus profecías.
Ahora vamos a ver y analizar cómo esa iglesia violenta, que es la iglesia mentirosa, la iglesia idolátrica, la iglesia falsa, la iglesia apóstata, que por siempre ha existido, porque es la que siempre ha perseguido a la iglesia verdadera de nuestro Dios único y verdadero y de su Hijo amado, nuestro Señor Dios Jesucristo, la que se va transformando por conveniencia en una nueva iglesia, que realmente no es nueva, ya que todas las bases son las mismas que ya se tenía, pero que como un engaño más de Satanás, se hace ver como una nueva iglesia y se le da el nombre de Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y esto es porque todas las personas de los tiempos en que Jesucristo estuvo aquí en la tierra pensaban que Dios les iba a mandar a un Salvador, que los salvara de toda la opresión que los gobernantes de esos tiempos ejercían sobre el pueblo de Israel, lo que todavía piensan muchos hoy en día. Pero esto no es más que la profecía de persecución y sufrimiento, porque iban a llegar personas sin escrúpulos que se iban a aprovechar de la necesidad que tenía el pueblo de Israel de ser libres de todos sus sufrimientos infringidos por la opresión y los iban a engañar. Y que esas personas llegan a combinar, enlazar, involucrar y hacer una mezcla de lo religioso con lo político, dando así comienzo a la Iglesia Católica y Apostólica y Romana, que unió el poder con la religión. Y es por esto que en todos los lugares en esta tierra se tiene el edificio donde está el poder y lo político, y ahí muy cercano también está el edificio donde supuestamente se alaba a Dios, o sea, la Iglesia Católica, la que desde sus inicios siempre lo religioso ha estado ligado con lo político, lo que es una realidad hasta en estos momentos en donde la Iglesia Católica tiene tanta injerencia en lo político de todos los países de este mundo, y como tan claro ejemplo se ha podido ver y comprobar cuando interviene en México en las elecciones del pasado 2 de junio de 2024, donde los líderes eclesiásticos y sacerdotes o curas intervienen ampliamente como tantas evidencias hay. Y esta profecía se dio cuando aún algunos apóstoles, algunos discípulos, algunos seguidores llegaron a pensar en Jesucristo como un líder político, como escrito está en Hechos 1:6. Los que estaban presentes le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Les respondió, no les corresponde a ustedes conocer los plazos y los pasos que solamente el Padre tenía autoridad para decidir. Y aunque ya les había dicho en muchas ocasiones que su reino no era de este mundo, ellos, según el pasaje anterior, así lo piensan, que era Jesucristo que los iba a salvar de la opresión romana. Pero Jesucristo se lo dice a Pilatos tan claro, como escrito está en Juan 18:36. Jesús contestó, mi realeza no procede de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, mis guardias habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reinado no es de acá. Y es por esto que cuando ya había resucitado y estaba a punto de ascender a su trono de gloria, y ellos no lo sabían porque no habían querido comprender que Él no nos iba a salvar de las opresiones de este mundo, como ya se los había dicho, que seguirían siendo perseguidos, como tan claro escrito está en uno de los tantos pasajes bíblicos que nos dejó, como Juan 16:33. Les he hablado de estas cosas para que tengan paz en mí. Ustedes encontrarán la persecución en el mundo, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Pero para permanecer firmes necesitamos la fe, que solo nos es dada cuando hemos nacido de nuevo, lo que ya se ha explicado anteriormente
y ampliamente y lo más claro posible en todo Revelaciones 15 y específicamente al final de la página 4 en adelante. Y hacemos solo lo que escrito está en la Biblia, como tan claro está en primera carta de Juan 5:4. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y la victoria en que el mundo ha sido vencido es nuestra fe. Pero que nuestro único y suficiente Salvador personal, que es Jesucristo, sí nos iba a salvar, pero de ir a pasar toda nuestra eternidad en el infierno, dándonos la salvación de nuestras almas. Pero después de su ascensión a los cielos viene toda la gran persecución sobre todos aquellos que daban a conocer las buenas nuevas de salvación y los azotaban, los encarcelaban, los perseguían, los golpeaban y hasta llegaban a matarlos. Se daba por desconocimiento de lo que escrito está en la Biblia, pero sucedía también para que se cumpliera lo que Jesucristo les había dicho cuando estaba en este mundo, como escrito está en Juan 16:1. Les hablo de todo esto para que no se vayan a tambalear. Serán expulsados de las comunidades judías, más aún se acerca el tiempo en que cualquiera que los mate pensará que está sirviendo a Dios. Y actuarán así porque no conocen ni al Padre ni a mí. Pero lo más impactante que les dijo Jesucristo, y también nos lo dice a todos nosotros en este pasaje anterior, es lo que dice el versículo 3. Y actuarán así porque no conocen ni al Padre ni a mí. Y esto es lo fundamental para cualquier persona, llegar a conocer al Dios único y verdadero, y a quien fue que Él envió, como escrito está en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, conocerte a ti, único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesús el Cristo. Esto es fundamental porque por el desconocimiento de lo que dice al final del versículo anterior, y al que tú has enviado, Jesús el Cristo, y precisamente por este desconocimiento es que el hombre no conoce al Dios único y verdadero, y a quien Él ha enviado a este mundo a salvarnos, y a ser nuestro único mediador entre Él y nosotros. Por esto el mundo se ha hecho muchos mediadores que realmente no pueden ser mediadores, porque Dios solo nos ha dejado a uno, y este es Jesús el Cristo. Y no hay más mediadores, sean hombres o mujeres, que el hombre haya inventado. Como tan claro y explícito le fue revelado al apóstol Pablo, de quién es nuestro único Salvador y único mediador entre el Dios único y verdadero y nosotros, como escrito está en primera carta a Timoteo 2:4. Pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios es único y único también es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Porque Jesucristo quiere, como lo dice claramente el versículo 4, visto anteriormente. Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Esto lo dice claramente el versículo 4. Dios es único y único también es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Porque de esto depende nuestra vida eterna, porque todos aquellos que no conocen lo que escrito está en la Biblia y no hacen lo que aquí se nos está pidiendo que hagamos, en primer lugar, conocer al único Dios verdadero y luego saber a quién fue que Él envió y al que tú has enviado, Jesús el Cristo. Porque por este desconocimiento es que las personas están adorando a otros dioses, que no son dioses, sino ídolos hechos por las manos de los hombres,
como estatuas, imágenes, santos, vírgenes y todo aquello que es abominable para el Dios único y verdadero, y que no está escrito en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia, lo que les está impidiendo obtener la salvación de sus almas, y por lo tanto no van a ir a estar con el Dios único y verdadero en su reino divino por toda la eternidad, sino que van a ir a un lugar de sufrimiento llamado infierno. Y surge un pasaje en las Sagradas Escrituras que es fundamental para todos aquellos que seguimos a Cristo y todas sus enseñanzas, que solo están escritas en la Biblia, porque en medio de toda esta persecución viene lo que escrito está en Hechos 5:34. Entonces se levantó uno de ellos, un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley y persona muy estimada por todo el pueblo. Mandó que hicieran salir a aquellos hombres durante unos minutos y empezó a hablar así al consejo. Colegas israelitas, no actúen a la ligera con estos hombres. Recuerden que tiempo atrás se presentó un tal Teudas que pretendía ser un gran personaje y al que se le unieron unos 400 hombres. Más tarde pereció, sus seguidores se dispersaron y todo quedó en nada. Versículo 37. Tiempo después, en la época del censo, surgió Judas el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí. Pero también éste pereció y todos sus seguidores se dispersaron. Por eso les aconsejo ahora que se olviden de esos hombres y los dejen en paz. Si su proyecto o su actividad es cosa de hombres, se vendrá abajo. Pero si viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos. Y ojalá no estén luchando contra Dios. El consejo lo escuchó. Y esto que escrito está anteriormente es el fundamento de todos aquellos que estamos siguiendo a Jesucristo, como tan claro lo dice la segunda parte del versículo 38. Si su proyecto o su actividad es cosa de hombres, se vendrán abajo. Y es complementado como escrito está en el versículo 39. Pero si viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos, y ojalá no estén luchando contra Dios. Y esto es lo que están haciendo todos aquellos que están persiguiendo a los cristianos evangélicos, siguiendo doctrinas de hombres y de manera muy especial adorando ídolos y persiguiendo a la iglesia verdadera de Jesucristo. Y lo peor de todo es como tan claro lo dice el versículo 39. Pero si viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos y ojalá no estén luchando contra Dios. Y es por esto que el único y verdadero cristianismo, que es la iglesia verdadera de Jesucristo, sigue existiendo hasta en nuestros días, aún en medio de tanto sufrimiento, porque viene de Dios, como tan claro está el inicio del versículo 39. Pero si viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos. Y lo peor de todo esto es que los idólatras, adoradores de ídolos, estatuas, imágenes, santos, vírgenes y todo aquello hecho por las manos de los hombres, con materiales inertes como barro, madera, cerámica, etc., que no son dioses y nunca podrán ser dioses porque no tienen vida, porque están hechos de materia inerte. Lo que sí están haciendo es lo que escrito está al final del versículo 39. Y ojalá no estén luchando contra Dios. Pero Dios sí les había prometido por medio de Moisés que enviaría otro Salvador, como él, como escrito está en Deuteronomio 18:15. Yahvé hará que se levante para ti de en medio de tus hermanos un profeta como yo. A él habrán de escuchar. Pero Moisés fue el salvador del pueblo de Israel de su sufrimiento en su cautiverio en Egipto y lo llevó a la tierra prometida, la cual fue aquí en la tierra,
y esto quedó confirmado por lo dicho por el apóstol Pedro, cuando después del día de Pentecostés estaban viendo el poder que había en el nombre de Jesús de Nazaret, cuando vieron el milagro del paralítico o tullido visto en Aclaraciones 2, y les confirma lo escrito y leído anteriormente, que Dios enviaría otro Salvador, como tan claro se los dijo Moisés. Y se los vuelve a repetir Pedro, como escrito está en Hechos 3:22. Moisés afirmó, el Señor Dios hará que un profeta como yo surja de entre sus hermanos. Escuchen todo lo que les diga. El que no escuche a ese profeta será eliminado del pueblo. Y después todos los profetas, empezando por Samuel, anunciaron estos días. Lo que fue reafirmado por Esteban, que fue el primer mártir cristiano, cuando presentaba su defensa ante los que trataban de matarle, por seguir las enseñanzas escritas en la Biblia, y todas las enseñanzas que nuestro Señor Dios Jesucristo vino a reafirmarnos, como escrito está en Hechos 7:35. A este Moisés, al que rechazaron diciendo, ¿quién te nombró jefe y juez? Dios lo envió como jefe y libertador, con la asistencia del ángel que se le apareció en la zarza, y los hizo salir de aquel país, realizando prodigios y señales en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este Moisés es el que dijo a los israelitas, Dios les dará un profeta como yo de entre sus hermanos. Pero también por medio de Esteban, nuestro Dios nos reafirma una profecía que es muy difícil de hacer por los cristianos. Y esta es que aún a aquellos que puedan llegar a quitarnos la vida, debemos de hacer lo que escrito está en Hechos 7:59. Mientras era apedreado, Esteban oraba así, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y después se arrodilló y dijo con fuerte voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. Y dice que esta profecía es reafirmada porque fue el ejemplo que nos dio nuestro Señor Dios Jesucristo cuando fue sacrificado en la cruz en el Calvario, y dijo como escrito está en Lucas 23:33. Al llegar al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron ahí, y con él a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Mientras tanto Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después los soldados se repartieron sus ropas echándolas a suerte. Y como toda profecía en la Biblia, esto de la venida del Mesías fue confirmado, ratificado, corroborado y reafirmado por los profetas y hombres de Dios, de cómo se daría la venida del Salvador del mundo a esta tierra, porque iba a ser de manera extraordinaria, por ser un acontecimiento único, como escrito está en Isaías 7:14. El Señor pues le dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz un varón, a quien le pone el nombre de Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Y para que quede más claro, porque no dice lo fundamental del acontecimiento único, y es que la joven quedará embarazada, pero siendo virgen. Y es por esto que se anota de la Biblia cristiana, como escrito está en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y también escrito está en Isaías 9:5, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Le ponen en el hombro el distintivo del rey y proclaman su nombre, consejero, admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, príncipe de la paz. Y también es revelado al profeta Daniel que ese enviado era el Mesías, como escrito está en Daniel 9:26. Después de las 62 semanas será eliminado un hombre consagrado, sin que se encuentre culpa en él.
Llegará un pueblo cuyo jefe destruirá la ciudad y el templo. Todo quedará sumergido y habrá guerras y desastres hasta el fin. Como en la Biblia católica latinoamericana habla de un hombre consagrado, que en realidad se está refiriendo a el Mesías, se anota de la Biblia cristiana, como escrito está en Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Pero por razones de tiempo, solo se darán estos pocos pasajes bíblicos que hablan de cómo iba a venir a este mundo nuestro Señor Dios Jesucristo, que es el Mesías prometido, y cómo llegaría a entrar en Jerusalén, como lo profetizó el profeta, y escrito está en Zacarías 9:9. Salta llena de gozo, oh hija de Sión, lanza gritos de alegría, hija de Jerusalén, pues tu rey viene hacia ti. Él es santo y victorioso, humilde, y va montado sobre un burro, sobre el hijo pequeño de una burra. Y todas estas profecías se cumplieron con la venida de Jesús a este mundo, como nuestro único y suficiente Salvador personal. Pero este Salvador enviado no es para que nos salve de las opresiones de este mundo y nos lleve dentro de este mundo a una tierra prometida, como lo hizo Moisés. A este Salvador que Dios Padre nos envió, que es su Hijo amado, nuestro Señor Dios Jesucristo, es para que nos salve, en primer lugar, de nuestros pecados, como escrito está en Mateo 1:20. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. Tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo que nos fue confirmado por lo que Dios le reveló a Juan el Bautista, como escrito está en Juan 1:29. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: Ahí viene el Cordero de Dios que carga con el pecado del mundo. Y este Cordero sin mancha ni pecado fue sacrificado en la cruz en el Calvario para que pagara el precio de nuestros pecados, para darnos salvación y vida eterna. Lo que exclama cuando estaba a punto de morir, como escrito está en Juan 19:29. Había ahí un jarro lleno de vino agrio. Pusieron en una caña una esponja empapada en aquella bebida y la acercaron a sus labios. Jesús probó el vino y dijo: Todo está cumplido. Después inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Nadie podía pagar el precio de nuestros pecados. Solo el Hijo del Dios Altísimo, Jesús, como le fue revelado a María por el ángel Gabriel, como escrito está en Lucas 1:26. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal salud. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. Jesucristo es el Hijo del Dios viviente o el Dios vivo,
como el mismo Dios Padre se lo revela al apóstol Pedro, para que no quede ninguna duda, como escrito está en Mateo 16:15. Jesús les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesucristo es el Hijo del Dios único y verdadero, como él mismo Jesucristo lo dijo, y escrito está en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, conocerte a ti, único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesús el Cristo. Él vino a mostrarnos dónde está la única verdad que existe, que nos libra de la esclavitud del pecado, como escrito está en Juan 8:31. Jesús decía a los judíos que habían creído en él, ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y aquí nos aclara otra vez más de qué es que nos va a libertar o nos va a hacer libres, como escrito está en Juan 8:33. Le respondieron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices, ustedes serán libres? Jesús les contestó, en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre. El Hijo, en cambio, permanecerá para siempre. Por tanto, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. En este pasaje anterior está tan claro de que somos esclavos, como se lo dijo Jesucristo tan claramente en el versículo 34. Jesús les contestó, en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Aquí Jesucristo nos dice enfáticamente que somos esclavos, o sea que estamos secuestrados. Pero, ¿por qué estamos secuestrados? Y nos lo dice directamente Jesucristo, que estamos secuestrados y somos esclavos del pecado. Pero Dios en su infinito amor y misericordia paga el precio de nuestro rescate, pero nos aclara que no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con algo muy preciado, como le fue revelado al apóstol Pedro. Y escrito está en primera carta de Pedro 1:18. No olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres, pero no con un rescate material de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha ni defecto. ¿Y qué es esto a lo que debemos renunciar? Y que en la gran mayoría de los casos fue inculcado o enseñado por nuestros padres y que antes teníamos y hacíamos. Esto era estar adorando estatuas, imágenes, santos, vírgenes y por supuesto todos los ídolos existentes en forma de hombre o mujer y de todas las demás manifestaciones hechas por las manos de los hombres, que no son nada más que invenciones de los hombres y nunca pueden ser dioses, porque están hechos de materia inerte y no hay vida en ellos. Y nuestro Dios es un Dios vivo. Y que para nuestro Dios único y verdadero, toda idolatría es pecado. Y es por esto que el mundo actual está esclavizado, o sea que está secuestrado por la idolatría. Pero Jesucristo, con su sacrificio en la cruz, en el Calvario, pagó el precio de nuestros pecados y nos liberta y nos rescata del pecado y nos lleva a la tierra prometida por toda la eternidad. Pero no en este lugar de muerte, porque Él venció a la muerte. Cuando después de haber muerto, al tercer día, como se había profetizado, resucitó de entre los muertos, como una primicia de aquellos que murieron en la esperanza de la resurrección. Como escrito está en primera carta a los Corintios 15:19.
Si nuestra esperanza en Cristo se terminara con la vida presente, somos los más infelices de todos los hombres, pero no. Cristo resucitó de entre los muertos, siendo el primero y primicia de los que se durmieron. Pero lo más extraordinario para todos aquellos que creemos en Jesús y seguimos su enseñanza con todo lo que solo escrito está en la Biblia, es que Él es nuestro Salvador para llevarnos a la tierra prometida, pero ya no en este reino terrenal, sino al reino de Dios, para estar con Él por toda la eternidad, como escrito está en Juan 3:16. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero fíjese bien, léalo y analícelo cuidadosamente, lo que dice en la parte intermedia del versículo anterior, para que quien cree en Él no se pierda, porque solo Él es nuestro Salvador, y no hay nadie más que pueda salvarnos, sea hombre o mujer, como solo Él es nuestro Salvador, y no hay ni habrá ningún otro Salvador, ni habla de creer en los ídolos que el hombre se ha hecho con sus manos y a los que adoran como dioses. Y ya no es para una vida temporal, como la que se vive aquí en la tierra, sino para toda una vida eterna, pero en su reino divino, con nuestro Dios único y verdadero, que es nuestro Dios Padre, yo soy el que soy, o yo soy el gran yo soy. O sea, nuestro Dios Jehová o Yahvé, su Hijo amado y único Hijo, nuestro Señor Dios Jesucristo, y su Santo Espíritu, por toda la eternidad. Pero para todos aquellos que no creen en Él y están adorando ídolos, van a ir por toda la eternidad a un lugar de sufrimiento llamado infierno. Y lo dijo Jesucristo, como escrito está en Juan 3:17. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Lo que es confirmado como escrito está en Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. El que cree en el Hijo vive de vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo se queda con el Dios que condena. Nunca conocerá la vida. Y se vuelve a confirmar, a ratificar, a corroborar y a reafirmar por el apóstol Juan, como escrito está en primera carta de Juan 5:11. Pues bien, este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna, y que dicha vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pero todos los idólatras, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, los romanos, los gobernadores, los césares, los reyes, los judíos y todas las demás personas que no aceptaban que el Mesías esperado ya había venido, y todos los que se unieron para dar muerte a Jesucristo, empezaron la gran persecución contra los seguidores de Jesucristo. Y todo porque como el hombre ha estado inclinado a la idolatría, es por eso que se citan los siguientes pasajes bíblicos, donde los apóstoles, los discípulos y todos los demás seguidores de las enseñanzas de Jesucristo les hacían ver que la idolatría no es agradable a Dios. Es por esto que más fueron perseguidos, azotados, apedreados, encarcelados, vituperados y hasta llegaron a matarlo. Y esta persecución fue acrecentándose por todas las maravillas y prodigios que los seguidores de Jesucristo hacían, como escrito está en Hechos 6:8. Esteban, hombre lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo.
Se le echaron encima algunos de la sinagoga llamada de los libertos, y otros llegados de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia. Se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Al no poder resistir a la verdad, sobornaron a unos hombres para que afirmaran: hemos oído hablar a este hombre contra Moisés y contra Dios. Con esto alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Llegaron de improviso, lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Ahí se presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no cesa de hablar contra nuestro lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que Jesús el Nazareno destruirá este lugar santo y cambiará las costumbres que nos dejó Moisés. Y solo por hacer lo que Jesucristo les había dicho, el primero que sufrió las consecuencias de esta persecución fue Esteban, considerado como el primer mártir, como escrito está en Hechos 7:59. Mientras era apedreado, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. Siguió en esta lista el hermano del apóstol Juan, o sea, el apóstol Santiago, también conocido como Jacobo, que es el primer apóstol sacrificado, como escrito está en Hechos 12:1. Por aquel tiempo, el rey Herodes decidió apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, mandó detener también a Pedro. Eran precisamente los días de la fiesta de los panes ácimos. Y de ahí en adelante se vino la gran persecución contra todos los seguidores de las enseñanzas de Jesucristo. Y empezó a discriminárseles y, según ellos, a tratarlos despectivamente, con sobrenombres que hicieron ver a los seguidores de Jesucristo como pequeños grupos, mas no sabían que esto es la continuación de la iglesia verdadera, en donde se está reafirmando el reinado del Mesías por siempre. Y se confirma la profecía que ya desde el Antiguo Testamento se da, donde a esta iglesia verdadera es conocida como el pequeño remanente, que son los únicos que obedecen y hacen solo la palabra escrita en la Biblia, como escrito está en Deuteronomio 28:62. Por no haber obedecido a la voz de Yahvé, tu Dios, no quedarán más que unos pocos de ustedes, que eran tan numerosos como las estrellas del cielo. Y por medio de los profetas se confirma que los verdaderos seguidores, o sea, la iglesia verdadera, eran pocos, como sucede hasta hoy en día, que somos pocos, como escrito está en Isaías 1:9. Menos mal que Yahvé de los ejércitos nos ha dejado un resto, pues por poco nos parecemos a Sodoma y somos igual que Gomorra. Y para una mejor comprensión se anota de la Biblia cristiana, Isaías 1:9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Y aquí se comprueba que los que pertenecemos a la iglesia verdadera somos pocos, porque todo el mundo, o la gran mayoría, no quieren seguir lo que escrito está en la Biblia, porque aunque es el libro más vendido, también es cierto que es el libro menos leído por las personas que la compran, y es por esto que desconocen lo que Dios quiere que conozcamos de Él. Porque ahí en la Biblia está todo lo que necesitamos saber de Dios y dejar de adorar a los ídolos, que son las estatuas, los santos, las vírgenes, imágenes y todo lo que el hombre ha hecho con sus manos, los cuales no son dioses
y nunca pueden ser dioses porque están hechas de materiales como barro, madera, metales y todo aquello que existe en esta tierra, que son materiales inertes y por lo tanto no tienen vida, y nunca pueden ser dioses, porque el Dios único y verdadero es un Dios vivo. Y es por esto el profeta aclara que los pocos que seguimos lo que la Biblia nos dice, nos apartamos de lo que todo el mundo hace, que no es agradable a Dios, y seguimos lo que el pequeño remanente hace, como tan claro lo dice el versículo visto y leído anteriormente. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra, porque los que no adoran al Dios único y verdadero se han descarriado y ahora están haciendo más cosas deshonestas. Y es por eso que el profeta aclara que si no siguiéramos al verdadero Dios, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Y el profeta lo reafirma como escrito está en Jeremías 42:2, para decirle: atiende por favor nuestra solicitud, ruega a Yahvé tu Dios. Por este grupo, pues, de tantos que éramos, hemos quedado reducidos a unos pocos, como tú mismo lo puedes comprobar, para que Yahvé tu Dios nos indique el camino que debemos seguir o lo que tenemos que hacer. Y el apóstol Pablo recuerda lo que pasó con el profeta Elías, cuando enfrentó a los profetas de Baal y Acera, como escrito está en Romanos 11:3. Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, he quedado yo solo y además quieren matarme. ¿Y cuál fue la respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no se han arrodillado ante Baal. Lo mismo ocurre ahora. Queda un resto escogido por pura gracia. Pero aquí solo se está confirmando lo que escrito está en Mateo 7:13. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina, y son muchos los que pasan por él. Porque la salvación es solo para aquellos que seamos obedientes a lo que Dios nos pide, y que todo nos lo ha dejado escrito y está en la Biblia, como escrito está en Mateo 7:14. Pero qué angosta es la puerta, y qué escabroso el camino que conduce a la salvación, y qué pocos son los que lo encuentran. Y para distinguirlos y poder perseguirlos más encarnizadamente, llegó a llamárseles cristianos, como escrito está en Hechos 11:25. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo, y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente, y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristiano. Y por ser Jesucristo de Nazaret, también se le llamó nazarenos. Y como odiaban a Pablo por darles a conocer el verdadero evangelio y hablarles en contra de la idolatría, y les hacía ver que con las manos de los hombres no se pueden crear dioses, porque solo son ídolos, y que por eso no lo querían, como escrito está en Hechos 24:5. Nos consta que este hombre es peor que la peste, crea divisiones entre los judíos de todo el mundo y es un dirigente de la secta de los nazarenos. Todos los apóstoles, incluyendo como el último apóstol a Pablo, ya que después de él ya no hay más apóstoles, sufrieron mucho por dar a conocer las enseñanzas de Jesucristo, que es continuación de las verdaderas enseñanzas de la Iglesia verdadera de por siempre, de acuerdo a solo lo que escrito está en la santa y bendita palabra de Dios escrita en la Biblia. Todos los que fueron muertos violentamente, a excepción
del apóstol Juan. De la muerte de ellos, solo está registrada en la Biblia la de Santiago, también conocido como Jacobo, que era el hermano de Juan, conocido como el discípulo amado, que es el único apóstol que no es asesinado, porque es librado por Dios cuando lo quisieron matar echándolo en aceite hirviendo. Pero Dios lo protegió porque había un propósito para él, porque a él le fueron revelados los acontecimientos de los últimos tiempos, que él escribió en el libro de Apocalipsis. El llamamiento de los 12 apóstoles lo hizo directamente Jesucristo, como escrito está en Mateo 10:1. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder sobre los malos espíritus para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el que lo traicionaría, de los cuales 10 son asesinados con muertes muy violentas, y solo Santiago, también conocido como Jacobo, aparece en la Biblia. Uno se suicida, que es el traidor Judas Iscariote, y uno muere de muerte natural, que es el discípulo amado Juan. Todos los demás apóstoles, incluyendo a Pablo, fueron asesinados con muertes muy violentas, lo que no aparece en la Biblia, pero que según la historia y como ha quedado registrado en Wikipedia, tenemos a continuación sus muertes. Lógicamente, es muy difícil atestiguar la realidad histórica de personas que vivieron hace más de 2000 años, más aún la de sus restos mortales, pues en el caso de los seguidores más cercanos a Jesús, viajaron por todo el mundo, supuestamente, pero aún tratándose de mitología, las vidas y obras de los 12 apóstoles forman parte de la cultura popular en el mundo occidental y nos basamos en la tradición literaria del cristianismo para responder a una cuestión: ¿cómo murió cada uno de ellos? Número 1. Santiago. Santiago el Mayor, hermano de Juan, regresó a Jerusalén para estar con María, que veía cerca su muerte. Ahí fue decapitado por orden del rey de Judea, Herodes Agripa I, nieto del rey Herodes el Grande. Según la leyenda, 2 discípulos de Santiago tomaron el cuerpo del apóstol y lo llevaron en barco hasta Galicia, donde supuestamente fue enterrado. Número 2. Pedro. Según San Jerónimo en su obra Varones Ilustres, de manos de Nerón, Pedro recibió la corona del martirio, siendo clavado a la cruz, con su cabeza hacia el suelo y sus pies hacia arriba, asegurando que él no era digno de ser crucificado del mismo modo que lo había sido su Señor. Número 3. Andrés. Según la tradición, San Andrés fue crucificado también. La iconografía ha representado su martirio con una cruz en forma de aspa, de manera habitual, de ahí que conozcamos que esta figura como cruz de San Andrés. Sin embargo, algunas fuentes no especifican este detalle, sino que solo cuentan que fue crucificado. Así se puede leer en los Hechos de Andrés, donde se narra cómo fue condenado por Egeas, procónsul de Patras, en Grecia, por haber convertido a miles de personas al cristianismo, y que tanto él como sus seguidores se negaban a rendir culto a los dioses paganos, o sea, a los ídolos. Ordenó que fuese azotado por 7 hombres y que fuese crucificado. Egeas especificó a los verdugos que no perforaran sus piernas, sino que las atasen, para que así tardase más tiempo en morir. Andrés siguió predicando en la cruz hasta su muerte. Número 4. Felipe.
Según la leyenda, Felipe fue mandado a colgar de un árbol por el procónsul de Heriápolis, la ciudad donde fue a predicar, y en la que los habitantes adoraban a una víbora, que era su ídolo. El apóstol no supo controlar su cólera ante los abusos de la ciudad e hizo abrir un abismo que se tragó a 7,000 personas. Jesús se le apareció para reprenderle por combatir el mal con mal y sacar del abismo a los habitantes de Heriápolis. Estos, enfadados con lo sucedido, colgaron a Felipe hasta su muerte. Número 5. Bartolomé. Sin duda, uno de los martirios más duros de los apóstoles lo sufrió San Bartolomé. Astiages, rey de Armenia, le ordenó que dejara de evangelizar y adorara a sus ídolos. Bartolomé se negó y el rey ordenó desollarlo hasta que renunciase a su Dios o muriese. Número 6. Tomás. Fue en la India donde le obligaron a adorar a un ídolo hindú. Tomás se arrodilló y en aquel preciso instante la imagen, que era de bronce, se derritió cual si estuviera hecha de cera. Los sacerdotes paganos encargados del culto del malogrado ídolo, al ver lo ocurrido, bramaron de indignación y el pontífice que los presidía exclamó: yo vengaré la injusticia que acaba de hacer a mi Dios. Mientras pronunciaba la anterior amenaza, se apoderó de una espada y con ella atravesó el corazón del apóstol. Número 7. Mateo. Hay versiones contradictorias acerca de la muerte de este apóstol. El único punto en común es que sucedió en Etiopía, donde predicaba los evangelios. Sin embargo, unos dicen que murió por causas naturales y otros que fue asesinado mientras celebraba un servicio a Dios. Número 8. Santiago el Menor. Llegó a ser nombrado obispo de Jerusalén y allí fue asesinado por sus detractores 30 años después. Lo lanzaron al vacío desde una posición en altura del templo de Salomón, y en cuanto el apóstol llegó al suelo, se arremolinaron contra él los judíos que habían presenciado desde abajo su caída, y empezaron a gritar: apedriemos a Santiago el justo. Seguidamente comenzaron a apedrear. Santiago, que pese a la altura desde la que cayó no se había hecho ningún daño, al ver que arrojaban piedras contra él, se puso de rodillas y en actitud de oración, levantando sus manos hacia el cielo, exclamó: Señor, te ruego que los perdones, porque no saben lo que hacen. Número 9 y 10. Simón y Judas Tadeo. La tradición cuenta con distintas versiones y lugares en los que Simón el cananeo sufrió su martirio. Sin embargo, una de las más extendidas lo sitúa junto a otro de los apóstoles, Judas Tadeo. Ambos se negaron a adorar dioses paganos en una ciudad persa. Simón fue cortado por la mitad con una sierra y a Judas le aplastaron la cabeza con una maza y posteriormente fue decapitado con un chamsir, el sable persa por excelencia. Número 11. Judas Iscariote, el que traicionaría a Jesucristo y él mismo se quita la vida. Mateo 27:3. Cuando Judas el traidor supo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los jefes judíos. Les dijo: he pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Ellos le contestaron: ¿qué nos importa eso a nosotros? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue a ahorcarse. Y esto es aclarado por el apóstol Pedro, que les dijo a los que se reunían después de la ascensión de Jesucristo a los cielos, que eran como 120 en número, como escrito está en Hechos 1:18. Sabemos que con el salario de su pecado se compró un campo, se tiró de cabeza, su cuerpo se reventó y se desparramaron sus entrañas. Este hecho fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, que llamaron a aquel campo en su lengua Akeldama, que significa campo de sangre. Número 12. Juan. El más joven de los 12 apóstoles se libró de las persecuciones a cristianos.
Según la tradición, salió ileso cuando los romanos intentaron acabar con él en una caldera de aceite hirviendo y murió por causas naturales ya anciano en Éfeso. Número 13. Matías, los apóstoles después de la traición y muerte de Judas Iscariote y por decisión propia de ellos, deciden nombrar a su sustituto, como escrito está en Hechos 1:25. Para ocupar este cargo y recibir este ministerio y apostolado del que Judas se retiró para ir al lugar que le correspondía, echaron a suertes entre ellos y le tocó a Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Su llamado como apóstol es único en que su nombramiento no fue hecho personalmente por Jesús, quien de acuerdo a la enseñanza cristiana ya había ascendido al cielo, y también se hizo antes de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva. Detalles que rodean la muerte de San Matías están en gran parte envueltos en la incertidumbre y dependen en gran medida de relatos históricos y tradiciones cristianas transmitidas de generación en generación. Según diversas fuentes, San Matías encontró el martirio en Jerusalén o en la Colquide. Número 14. Pablo. Pero de acuerdo y considerando que apóstol es considerado el que es llamado directamente por Jesucristo, fue él quien llama al apóstol sustituto para completar a los 12, y este es el apóstol Pablo, como escrito está en Hechos 9:3. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿Quién eres tú, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y de esta manera se convierte en apóstol y lo llama directamente Jesucristo, como el mismo Pablo lo expresa en Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, enviado no por los hombres, ni por intervención de hombres, sino por Cristo Jesús y por Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. Y después de todos los sufrimientos que tuvo como apóstol, la muerte del apóstol Pablo ocurrió al ser ejecutado en el año 66 después de Cristo, durante la persecución del emperador Nerón contra la iglesia. Se cree que fue decapitado en Roma, Italia. Y es así como en los más de 300 años siguientes se da toda la gran persecución y grandes masacres de cristianos que hasta llegaban a formar parte de espectáculos en el Coliseo romano. Las persecuciones eran cruentas y desalmadas de todos los integrantes de la iglesia verdadera, que ahora también siguen las enseñanzas de Jesucristo, porque los emperadores y todos los dirigentes romanos, en sus diferentes grados de poder, ejercían todo lo que tenían a su alcance para querer exterminar a los cristianos. También participaban en toda esta persecución los sacerdotes, tanto judíos como de la iglesia idolátrica, los fariseos, los escribas, los saduceos y todos los integrantes de los diferentes grupos formadores de la iglesia falsa, la iglesia apóstata, la iglesia mentirosa, la iglesia idolátrica, la iglesia violenta, y todo esto se dio porque mientras más asediaban y mataban a los cristianos, más personas se convertían al cristianismo y no hallaban qué hacer para poder contenerlos. Y la iglesia falsa, perversa e idólatra que perseguía a la verdadera iglesia de Dios, aplicó la conocida y trascendental frase o máxima dicha por Sun, quien fue un general, estratega militar y filósofo de la antigua China. El nombre por el que lo conocemos es en realidad un título honorífico que significa Maestro Sun. Su nombre de nacimiento era Sun Wu y fuera de su familia era conocido por su nombre de cortesía, Changoin,
nacido en el año 544 a.C., de su libro El arte de la guerra, que dice: si no puedes con tu enemigo, únete a él. Esta frase realmente aconseja no enfrentarse a enemigos superiores a uno mismo, sino ver la forma de adherirse a ellos. Y esto fue lo que hizo el gran estratega, el emperador romano Constantino, que reunificó al imperio tras derrotar a Licinio, dando fin a la guerra civil. Abolió finalmente a la Guardia Pretoriana, reformó el sistema monetario y decretó el Edicto de Milán, que introdujo la libertad de culto. En el año 330, trasladó la capital imperial a Bizancio, renombrada como Constantinopla, en su honor. Fue bautizado en su lecho de muerte, convirtiéndose en el primer emperador cristiano. Para poder entender esta transición, necesitamos conocer quién era el emperador Constantino y qué era lo que él quería, por lo que de acuerdo a Wikipedia tenemos Flavio Valerio Constantino, en latín Flavius Valerius Constantinus, Naissus 27 de febrero de 272 o 280 o 288, Nicomedia, Bitinia y Ponto, al 22 de mayo de 337 después de Cristo. Fue emperador romano desde su proclamación por sus tropas el 25 de julio del año 306 después de Cristo, y gobernó un imperio romano en constante crecimiento hasta su muerte. Se le conoce también como Constantino I, Constantino el Grande, o en la Iglesia Ortodoxa, las iglesias ortodoxas orientales y la Iglesia Católica Bizantina griega como San Constantino. Fue el primer emperador en dar libertad de culto al cristianismo, junto con todas las demás religiones en el Imperio Romano, haciendo cumplir el edicto de tolerancia de Sérdica de 311 después de Cristo, del emperador Galerio, que puso fin a la persecución a los cristianos en el Imperio Romano y que completó con el edicto de Milán del 313 después de Cristo. Constantino es conocido también por haber refundado la ciudad de Bizancio, actual Estambul, en Turquía, llamándola Nueva Roma o Constantinopla, Constantini Polis, la ciudad de Constantino. Promovió la convocatoria del primer concilio de Nicea en 325 después de Cristo, que produjo la declaración de la creencia cristiana, conocido como el Credo de Nicea. Se considera que esto fue esencial para la expansión de esta religión, y los historiadores desde Lactancio y Eusebio de Cesarea hasta nuestros días lo presentan como el primer emperador cristiano. No se bautizó hasta el final de su vida, porque eso le habría impuesto ciertas restricciones a las funciones militares y judiciales propias de un emperador, como las condenas a muerte. Según Paul Veyne, la importancia de Constantino en el decurso de la historia humana se revela gigantesca, en cuanto que instaló la Iglesia en el imperio, y con ello facilitó que el cristianismo pudiera convertirse un día en una de las grandes religiones del mundo. Con Constantino, el trono romano se hizo cristiano y la Iglesia se convirtió en una potencia. Sin Constantino, el cristianismo habría seguido siendo una secta de vanguardia. Con Constantino nació lo que conocemos como la cristiandad. David Potter sostiene la misma tesis. El emperador romano Constantino cambió el mundo. José Manuel Roldán coincide con Veyne y con Potter. La conversión de Constantino al cristianismo fue el acontecimiento capital que iba a cambiar la faz del mundo antiguo. Y añade que Constantino dio una nueva dimensión al imperio, le proporcionó las estructuras que permitieron su existencia,
todavía durante siglo y medio en Occidente, y aseguró su supervivencia en Oriente hasta el siglo XV. Por su parte, Averil Cameron considera que el siglo IV fue el siglo de Constantino, el primer emperador en abrazar y apoyar el cristianismo, fundador de Constantinopla, la ciudad que iba a convertirse en la capital del Imperio Bizantino y que seguiría siéndolo hasta su toma por parte de los turcos otomanos en 1453. Su apoyo al cristianismo cambió de forma fundamental la suerte de la Iglesia cristiana y bien puede ser responsable de su historia posterior como religión universal, como se conoce a la Iglesia católica. Que un emperador romano proclamara públicamente su creencia en el Dios cristiano marca uno de los grandes puntos de inflexión de la historia europea. Este es el legado más duradero de Constantino, ha afirmado Christopher Kelly. Manfred Klaus advierte que pocas personalidades de la antigüedad han sido objeto de tanta controversia y discusión por parte de los investigadores modernos, como Constantino el Grande. Los juicios sobre este emperador van desde el indiferente religioso, el calculador político que utiliza reflexivamente todas las fuerzas físicas y espirituales de que dispone con el único objeto de afirmar su poder, J. Buchenwald, hasta el emperador, cuyo camino ha sido marcado por una singular revelación, una iluminación celestial, llegando así a la conclusión de que entra en el cristianismo con la pasión del guerrero que se convierte un siervo de Dios. J. Bock. La Iglesia Ortodoxa venera a Constantino I como santo y le dio el título de equiapostólico, hisopos constantinos, igual a los apóstoles, por sus servicios a la Iglesia. Su fiesta se celebra el 21 de mayo. El Concilio de Nicea I, o Primer Concilio de Nicea, fue un sínodo de obispos cristianos, considerado como el primer concilio ecuménico de la Iglesia Católica, que tuvo lugar entre el 20 de mayo y el 19 de junio de 325 en la ciudad de Nicea de Bitinia, en el Imperio Romano, y el primero de los 7 primeros concilios ecuménicos. El concilio fue convocado por el emperador romano Constantino I, o más bien fue convocado por el obispo Ocio de Córdoba, y luego apoyado por Constantino. Es considerado el primer concilio ecuménico. Antes de este primer concilio, no existía la Iglesia católica, apostólica y romana como tal, y no habían papas, como ellos quieren hacer ver, y consideran al apóstol Pedro como el primer papa, lo que es mentira, porque la Iglesia verdadera de esos tiempos y los evangelios y todas las cartas escritas por los apóstoles y demás discípulos que escribieron estas cartas, que conforman el Nuevo Testamento de la Biblia católica latinoamericana y demás Biblias existentes, no hablan de que Pedro fuera considerado papa. Y después del Apocalipsis, que es considerado como el último libro de la Biblia, en el Nuevo Testamento no habían papas, ni aún Constantino no se pone el nombre de papa, sino que es considerado como un emperador que por así convenir a sus intereses políticos y de conquista, dice que se convierte al cristianismo para agrupar a la iglesia idolátrica, la iglesia falsa, la iglesia apóstata, que perseguía a la iglesia verdadera de Dios y su Hijo Jesucristo, y finge haberse convertido al cristianismo, por así convenir a sus intereses, y de esta manera llegar a unir el poder político con el poder de la iglesia, y de esta manera llegar a tener autoridad para perseguir a la iglesia verdadera de Dios.
A Constantino lo presentan como el primer emperador cristiano. No se bautizó hasta el final de su vida, porque eso le habría impuesto ciertas restricciones a las funciones militares y judiciales propias de un emperador, como las condenas a muerte. Lo que realmente es una farsa, porque él lo único que quería era tener el poder absoluto. Y al decir que se convierte en cristiano, une el poder político con el poder de la Iglesia. A partir de aquí inicia la Iglesia católica, apostólica y romana, ya que es una continuación de la Iglesia idolátrica, la Iglesia falsa, la Iglesia apóstata, la Iglesia mentirosa, la Iglesia violenta, y es mentira que es una continuación de la verdadera Iglesia, y mucho menos cristiana, porque realmente siempre han estado persiguiendo a la verdadera Iglesia de antes de Jesucristo y después de Jesucristo, como tan claro escrito está en la historia y se puede constatar. A partir del surgimiento, o sea, de la constitución de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, se inicia a tener el edificio del poder político y en el mismo radio de acción también se construye el edificio donde se va a tener la adoración a Dios, o sea, el edificio de la Iglesia. La Iglesia católica, apostólica y romana, por así convenir a sus intereses, inicia nombrando al apóstol Pedro como su primer papa y luego nombra también a otros papas. Pero realmente no hubo papas, sino hasta que el emperador Constantino, que fue emperador desde el año 306 después de Cristo y es considerado como el primer emperador cristiano, y por lo tanto da inicio a partir de su conversión al cristianismo en el año 312 después de Cristo y fue emperador hasta el año 337 después de Cristo. Pero también por así convenir a sus intereses llega a bautizarse como cristiano hasta el final de su existencia. Pero según la Iglesia Católica, en los tiempos en que estuvo el emperador Constantino, ya estaban de acuerdo a su consecutivo por el Papa número 29, llamado Marcelino, que estuvo desde el año 296 después de Cristo al año 304 después de Cristo. Y continuó el Papa número 30, llamado Marcelo I, que estuvo desde el año 306 después de Cristo al año 309 después de Cristo. Y luego siguió el Papa número 31, llamado Eusebio, que solo estuvo una parte del año 309 después de Cristo, y le siguió el Papa número 32, llamado Melquiades, que estuvo del año 311 después de Cristo al año 314 después de Cristo, y continuó como Papa número 33, llamado Silvestre I, que estuvo desde el año 314 después de Cristo al año 335 después de Cristo. Ya casi para finalizar el período en que fue emperador Constantino, que termina en el año 337 después de Cristo. Según la Iglesia Católica, se tiene el Papa número 34 llamado Marcos. Marcos no tuvo la fortuna de Silvestre. Ninguna leyenda se ocupó de sacarle de su oscuridad. Fue elegido el 18 de enero del año 336 después de Cristo. Era romano y ocupaba sin duda una posición relativamente importante en la comunidad cristiana. Murió el 7 de octubre del mismo año. Parece que hizo construir dos basílicas, las de San Marcos y Santa Balbina. A él se remontaría la costumbre de que fuera el titular de la sede episcopal de Ostia quien consagrara al obispo de Roma. Y ya al final del tiempo en que estuvo el emperador Constantino, según la Iglesia Católica, se tiene al Papa número 35,
llamado Julio I. Julio fue elegido el 6 de febrero de 337, porque necesitaron los romanos cerca de 4 meses para dar un sucesor a Marcos. No se sabe, pero tan lenta elección produjo un buen resultado. Julio I dejaría en la historia del papado una huella bastante profunda, que la de sus dos predecesores. Fue el primer obispo de Roma a quien se atribuyó el título de papa, hecho enteramente ocasional, que se originó en unas cartas llegadas de Oriente, donde ese tratamiento se daba de ordinario a los sacerdotes, obispos y patriarcas. Aunque era algo inusitado en Occidente, el título de papa se impondría progresivamente a partir de Julio I y terminaría por quedar reservado en exclusiva al obispo de Roma, desde el pontificado de San Ciricio en el año 384, que es considerado por la Iglesia Católica como el Papa número 38. Como puede observarse claramente, esto del orden numérico o consecutivo que la Iglesia Católica da a sus papas no es cierto. Esto lo hacen para poner en el Papa número 1 al apóstol Pedro y de ahí en adelante seguir el orden consecutivo visto anteriormente. Pero realmente el papado inicia desde el Papa número 35, llamado Julio I, según lo visto anteriormente. Esto es razonable porque la Iglesia Católica, Apostólica y Romana realmente surge cuando se hace el Concilio de Nicea I o Primer Concilio de Nicea. Fue un sínodo de obispos cristianos, considerado como el primer concilio ecuménico de la Iglesia Católica, que tuvo lugar entre el 20 de mayo y el 19 de junio de 325 en la ciudad de Nicea de Bitinia, en el Imperio Romano, y el primero de los 7 primeros concilios ecuménicos. El concilio fue convocado por el emperador romano Constantino I, o más bien fue convocado por el obispo Ocio de Córdoba y luego apoyado por Constantino. Es considerado el primer concilio ecuménico. El que, como se especifica claramente, se da durante el tiempo en que estuvo de emperador Constantino, ya que bajo su influencia es que se constituye o nace o se inicia la Iglesia Católica. Y podría decirse que es a convocatoria del emperador Constantino, como tan claro lo dice en el párrafo anterior. El concilio fue convocado por el emperador romano Constantino I, o más bien fue convocado por el obispo Ocio de Córdoba y luego apoyado por Constantino. Es considerado el primer concilio ecuménico, aunque en sí la Iglesia Católica ya existía, como la Iglesia idolátrica, la Iglesia falsa, la Iglesia mentirosa, la Iglesia apóstata, la Iglesia violenta y la Iglesia Católica solo es una continuación de esta. Por razones de tiempo y que no se alargue más esta aclaración, es que próximamente se tendrá en aclaraciones 4 cómo la Iglesia Católica, Apostólica y Romana se inicia desde el gobierno del emperador Constantino, que es quien convoca el primer concilio de Nicea, y es en los demás concilios siguientes en donde ellos mismos implementan sus bases y hasta cómo elegir a sus papas, con lo que se echa por tierra que la Iglesia Católica fue constituida por Jesucristo, que nombra como primer papa al apóstol Pedro. Que Dios les bendice grandemente.